Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro ya acostumbrado martes de formación. Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, también hoy estamos muy felices porque hoy cumplimos oficialmente 2 años de empezar con este camino de capacitación y formación en el área de recursos humanos, ya con más de 500 personas capacitadas y también implementando la NOM 035 en varias empresas. Muchas gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos a lo largo de estos 2 años. Ahora sí, para el martes de formación de webinar se encuentra con nosotros la licenciada Janine Ricalde. Muchos de ustedes ya la conocen. Entonces, Janine, para no quitarte más tiempo, te dejamos los micrófonos y buenos días, bienvenida. Gracias, Anita. Buenos días a todos. Gracias en este aniversario que celebramos. Gracias a Gabriel, a Ligia, a Gregorio, a Pedro, a Liz, a Aurora que vi por allá que nos acompañan. Y como bien dice Anita, se anunció como nóminas. Vamos a hablar un poco de nóminas, pero haciendo el tema y tomando en reflexión lo que he vivido en los últimos meses con algunas de las empresas que he tenido la suerte de acompañar en la implementación de la norma, o bien que me han llamado para consultar ciertos aspectos de la norma, me puse a pensar y decidí cambiarle el título e irme un poquito más a fondo y empezar un capítulo que voy a llamar Prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud de las organizaciones. ¿Por qué esto? A veces sentimos que el marco legal regulatorio que está alrededor de la empresa y que pues cuida de esas relaciones laborales es cansado, es tedioso, es complicado. A veces la cuestión del trabajo día a día, la carga de trabajo, nos quitan de perspectiva las obligaciones, los derechos que tenemos y no nos damos cuenta que esta parte regulatoria pues puede impactar ya sea a nuestro colaborador o puede impactar a nuestra organización y por qué no a ambos. Y es así que pues decidirme más hasta el fondo de la cocina. Y hoy abro un capítulo que va a estar en puerta varias semanas, pues para hacer esa reflexión, qué se encuadra en cada ley, cómo está nuestro marco regulatorio que nos ayuda en la parte legal y pues ayudarlos a ustedes a ir construyendo tips, a ir construyendo un checklist que les permita saber y que les dé la salud y la seguridad de que estoy en un buen cumplimiento y que estoy previendo de riesgos a mi organización. De eso vamos a estar hablando este martes y los próximos, tratando de ir cubriendo pues aspectos importantes en la parte de la regulación. Y antes de empezar, quiero quedar muy claro esta parte y por qué pienso así. Para mí, hablar de regulaciones no solo es hablar de cumplimiento. La semana pasada, si se acuerdan, hablábamos de sanciones y solo nos referíamos a las sanciones establecidas en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo, pero debemos tener en cuenta que la relación obrero-patronal, la relación laboral, está regida por muchas otras regulaciones que también debemos de tener en cuenta y que si no revisamos pueden impactar la salud de las organizaciones o bien puede impactar la salud del colaborador. Y por eso hablo de la rentabilidad y el bienestar. Toda empresa busca trabajar libre, sin obstáculos, con situaciones a su favor que le permitan crecer y desarrollarse. Pero también todo colaborador tiene objetivos personales y pues aparte de acudir a nuestra empresa a cumplir un propósito que lo hace ser mejor profesional y ser mejor persona, pues
pues también tiene necesidades, hablando de personales, objetivos que cumplir, que muchos se cumplen por la parte económica y aspectos que van relacionados con su salud y seguridad personal y de su familia, que nuestras leyes prevén y que es importante empezar a tomar en cuenta. Por eso hablo de rentabilidad y bienestar para la empresa y el colaborador. Y enfocándonos en ellas, podemos empezar a cuidar debidamente de este aspecto. Bien, vamos a empezar entonces a develar la cortina que cuida de estos aspectos. ¿Cuál es el marco regulatorio de nuestras relaciones laborales? La relación obrero-patronal, la relación patrón-trabajador, para aspectos económicos están regidas, obviamente parten de un marco constitucional, pero hablando ya en términos prácticos, están regidas por 4 leyes. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son 4 ejes principales que cuidan de la salud y economía de los colaboradores, que cuidan de alguna forma de la salud y economía de nuestro país. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero que también y primordialmente cuidan de la salud y economía del factor capital, que son las empresas, a través de las cuales de estos ecosistemas económicos, pues nuestra nación, nuestro país, nuestras comunidades se pueden desarrollar. Y por eso es importante velarlas, porque lo que pase en un ente de estos impacta de alguna forma a todo el demás engranaje que pues representan estas 4 leyes. Bien, para los que no estamos muy metidos, que estamos en la parte, pues ahora sí, operativa del día a día en gestión de talento, o que decimos cómo juegan estos, quiero empezar a clarificar la parte de la Ley Federal del Trabajo, la parte regulatoria, que es donde están pues ahora sí las bases, en donde descansan cómo deben ser esas relaciones de trabajo, parten del artículo 123 constitucional, apartado A, y se depositan principalmente en la Ley Federal del Trabajo. Por ser un campo tan amplio, la Ley Federal del Trabajo, que son puntos que voy a ir desarrollando conforme cada semana, hoy solo quiero decir que es donde descansan los derechos y obligaciones de los trabajadores y también los derechos y obligaciones de los patrones. Es decir, allá está incierto todo lo que está relativo a qué es trabajo digno, todo lo relativo a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, jornadas de trabajo, tiempos de descanso, los tipos de contratos y contratación que debemos tener, los principios y derechos de asociación, que pues sabemos que a partir de mayo del 2019 tenemos una nueva normativa en cuestión de los principios de asociación, ¿ok? Que esto lleva también a una cuestión pues de representatividad, de titularidad, que si no los cuidamos y vamos a hablar adelante, podemos también afectar la economía de los colaboradores, que me establece también dentro de estos derechos y obligaciones cómo deben ser los pagos de los trabajadores, según sean operativos o según sean administrativos o de confianza. Acuérdense, hablamos de, para unos es pago semanal, para otros es pago quincenal, donde me establece qué descuentos me puede hacer el colaborador, perdón, el patrón como colaborador, hasta dónde están limitados esos descuentos, los tiempos máximos para pagar aguinaldo, prima vacacional, lo que tengo derecho a recibir en caso de la separación de la empresa, dependiendo de la forma en que fue la separación, o sea, la parte indemnizatoria y de finiquitos,
Y en fin, podemos continuar con todo aquel aspecto que abarca una relación laboral y que regula la ley del trabajo. Dentro de los últimos cambios que han venido a adicionarse a esta ley del trabajo, tenemos la ley de teletrabajo, lo que conocemos como home office, que salió en finales de diciembre del año pasado, principios de este. Tenemos la nueva ley de subcontratación que enfoca al outsourcing y que yo creo, y por eso también decido meterme en esta parte de las regulaciones, porque en la forma en que estábamos acostumbrados a organizarnos ha cambiado. Y aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo pertenecían a estos outsourcing o subcontratadores han regresado a las organizaciones. Esto trae a las organizaciones como locos, y por eso es importante verlo, porque después vamos a ver dos leyes que también, si no cuidamos esta parte, nos puede impactar. Y el otro apartado que deriva de la Ley Federal del Trabajo, pero que también nace del artículo 123 constitucional, es la parte del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, que es donde descansan todas aquellas normas que pues, se han establecido para la promoción de la salud y seguridad de los colaboradores. Y pues toda esa parte de sanción la vimos la semana pasada, ya la iremos uniendo, pero en fin, lo que podemos ver aquí, que la Ley Federal del Trabajo, derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la que nos da la luz y es el faro de cómo establecer, cómo cuidar y mantener sanamente esa relación de trabajo para que pues los efectos se vayan al lado de la rentabilidad y no se vayan al aspecto de gasto, o sea, de situaciones que tengamos que pagar o de penalizaciones o de multas, que pues aparte que no las podemos deducir por parte del impuesto de la renta, pues tampoco las vamos a poder recuperar. Y que además, pues algo que a veces no tenemos en cuenta, impactan la imagen de nuestra organización. Imagen que es la que nos sirve para atraer, para retener talento. Entonces, vean la importancia y el por qué he decidido meterme en este campo. Después tenemos la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social es donde está inserta la salud y seguridad del colaborador, porque no solo cuida de su salud diaria a través del rubro de enfermedad y maternidad, ¿ok? También cuida de aquellos efectos que por la realización de su trabajo puede tener, como es la parte de riesgos de trabajo, y es por eso que es tan importante. ¿Y por qué es importante? Porque no solo allá está los derechos y cómo empiezan a generarse los derechos para el pago de incapacidades por maternidad, para el pago de incapacidades por enfermedad general. También qué pasa y cuánto nos costaría si no cuidamos y no seguimos los procedimientos pues que ahora sí que la autoridad nos ha puesto para prever toda la parte relativa a riesgos de trabajo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de estos puntos también para que ustedes vayan teniendo sus tips y vayan cuidando todo. Y algo muy importante derivado de la nómina también, que a veces no tenemos cuidado y donde se desprende todo, es en el cálculo y en la determinación del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, tanto para la ley del Seguro Social como para la ley del Infonavit, pues bien, todo el cálculo y todo lo que pagamos en cuotas obrero-patronales dirigidas a establecer, ahora sí, nuestros ahorros para que el seguro pueda cuidar de nosotros,
tanto en especie, es decir, que nos dé la atención, medicamentos que necesitamos en materia de salud y también pague nuestro subsidio por la incapacidad, ¿ok? Pues nacen y derivan de este salario base de cotización. Entonces, si no determinamos bien nuestro salario base de cotización, obvio, nuestro entero o nuestro cálculo de cuotas obrero patronales que vamos a pagar al instituto cada mes, pues puede tener errores que cuando nos revisen o nos auditen, nos van a actualizar como capital, nos van a sumar intereses, lo que se llama la actualización, los recargos, ¿ok? Y pues obvio, un monto inicial tan fácil como de 10,000 pesos, según pase el tiempo, según aumente nuestra inflación y se actualicen, de 10,000 puede brincar a 50, a 100,000 o a mucho más, dependiendo de lo que afecte. Otra parte que hay que cuidar, que hay que entender, es la parte de prima de riesgo. ¿Por qué? Porque de la siniestralidad que pasa en nuestra organización, nosotros de forma anual debemos revisar y ajustar la prima de riesgo que pagamos al Seguro Social por la actividad económica en la que estamos. Entonces, si nosotros calculamos mal nuestra prima de riesgo, el seguro, al revisarla y ver que no esté correcta, nos puede establecer los que ellos sientan correcta y pues esto genera también pago de actualizaciones, pago de multas, ¿ok? Hay que entrar en materia de lo que es el cálculo de riesgo para saber cómo llevarlo correctamente y podernos evitar esos dolores de cabeza y de ser necesario también poderla pelear cuando así sea. Porque pues muchas veces también nosotros podremos estar correctamente determinados y el seguro tenga errores y tengamos que señalizárselos. Por eso es importante esa parte de control. Y todo esto, en parte o en su mayoría, ¿de dónde deriva? Del área de nóminas. Por eso ya había pensado llamar nóminas al curso, pero va mucho más allá. Es empezar los costos que por incumplimiento legal pudiésemos generar a nuestra organización, que impactan en la salud financiera de ambas partes, porque recordemos que las bolsas que están en las empresas es una, no tenemos varias bolsas, y lo que entra o sale de nuestra organización impacta para bien o para mal la salud financiera de ambas partes. Por el otro lado, también tenemos la ley del Infonavit, ¿ok? Que de ese salario de base de cotización que determinamos para pagar nuestras cuotas de seguro social, sirve también para el cálculo de la aportación para vivienda, es decir, de ese 5% que el patrón paga al Infonavit para que nosotros podamos adquirir una vivienda. Y también tenemos el descuento de los créditos de vivienda. ¿Y qué pasa cuando la retención que debemos hacer a los colaboradores de ese crédito? Porque hay muchas empresas que dicen, no, yo debo la casa, es problema del trabajador. Sí, pero recordemos que mientras el trabajador esté con nosotros, nosotros como empresa nos volvemos responsables solidarios para retener correctamente y enterar al Infonavit ese crédito que cada colaborador ha adquirido para su vivienda. Y que mientras el colaborador esté con nosotros, a los que van a pedir cuentas cuando no retengamos y no enteremos bien esos pagos al Infonavit, va a ser al patrón. Entonces, ¿qué estamos hablando de aquí? Que tenemos que entender perfectamente cómo funciona la parte de el Infonavit en materia de créditos para que nosotros desde el área de nómina podamos administrarlo, podamos retener, podamos enterar correctamente y si el instituto nos pide alguna clarificación sobre la retención de crédito,
tengamos los elementos para demostrarle que hemos procedido correctamente y así evitar también el pago de actualizaciones y créditos. Créame que el mayor dolor de cabeza muchas veces, tanto del área contable como del área de nóminas de una empresa, está en la cuestión y en la gestión de los créditos. ¿Por qué? Porque el Infonavit te dice, ok, yo ya di un crédito por el cual espero una mensualidad. Aquí no hay situaciones, el seguro no entiende, perdón, el Infonavit no entiende muchas veces la enfermedad de un trabajador, la incapacidad de un trabajador. Hay normas, hay reglas y hay elementos que tenemos que revisar que nos ayuden a establecer los elementos, porque créanme que para que nos bonifiquen algún cobro de más lleva tiempo, pero para que nos pidan la aclaración de algún pago de menos es fácil. Y es un trabajo continuo, bimestre tras bimestre muchas veces. Yo solo les voy a decir como experiencia, en la empresa en la que estuve hasta hace 2 años, prácticamente bimestre con bimestre, aún estando correcto, teníamos que responderle al Infonavit la aclaración de pagos. Entonces, entender esa mecánica de cómo opera y tener los elementos y determinar la política correcta de retención para informarle al trabajador es correcto. Porque muchas veces el trabajador piensa, hoy no fui a trabajar, hoy no gané, hoy no me retienen Infonavit. Y cuando llega el sobre y ven la retención del Infonavit, empieza el enojo y dicen, ¿por qué? Entonces, todo esto también tiene que entrar en comprensión del trabajador. Y solamente va a poder entrar en comprensión del trabajador si nosotros somos capaces de explicarle al colaborador qué pasa con los descuentos. Inclusive hay un rubro más que no he hablado acá, que lo hablaré más adelante, que es la parte de FONACO, que entra dentro de los descuentos permitidos por la autoridad en la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Y que también impacta, ¿ok? Porque a veces la forma en que se maneja FONACOT es muy fácil para el colaborador ir y adquirir. Pero ¿qué pasa cuando vienen los descuentos? Entonces, repito, la salud y el bienestar y la satisfacción muchas veces de los empleados en cuanto a lo que se les retiene, en cuanto a lo que se paga en materia de impuesto sobre la renta, de Infonavit, de Seguro Social, comienza con el conocimiento y la comprensión, ¿ok? Y esto parte de nosotros como organización. ¿Qué puedo yo decirles? Muchas de las empresas con las que he trabajado, hemos visto que a veces el problema de la insatisfacción en materia salarial no viene por lo que percibe, viene porque no hay conocimiento, porque no hay comprensión. Y todavía lo más difícil es que el área que maneja esta parte, que es nóminas, tampoco tiene el conocimiento y la comprensión. Aplica normas, aplica procedimientos que se le han dado, pero no hay ese conocimiento legal. Si queremos empezar a hablar de bienestar y salud en nuestras organizaciones, también tenemos que hablar de conocimiento de las leyes para poder tomar las decisiones y conocer. ¿Ok? Por último, tenemos la ley del impuesto sobre la renta. Esta, en materia laboral, está referida, pues ahora sí, a lo que nos corresponde como empleados y como empresa pagar de impuestos sobre la renta en materia de los ingresos que percibimos. Es decir, regula la cantidad y cómo debe ser la retención a nuestros sueldos y salarios, establece procedimientos, políticas y normas
para la retención y cómo se deben manejar las diferentes prestaciones que tenemos, empezando por las de ley, como son prima vacacional, como es aguinaldo, como es PTU, como es y las demás, como pueden ser previsión social, fondo de ahorro, gastos médicos, etcétera. Y también establece la forma de cómo retener ese cálculo definitivo. ¿Por qué es importante esto? Porque acordémonos que cada recibo de nóminas ya se vuelve un CFDI, o sea, una factura. Cada recibo que tenemos de un colaborador ya es una factura, que cuando se expide tiene un número de folio, cuando se cancela tiene un número de folio, y todavía lo más importante, acordémonos que en materia fiscal, ¿ok? Esos conceptos por los cuales descontamos impuestos sobre la renta ya están aunados a la facturación electrónica de la empresa. Por lo tanto, todo tiene que estar perfectamente conciliado, porque si no, entonces ya tendremos a otra persona que es Hacienda o el famoso conocido como SAT, que nos va a estar pidiendo, ¿ok? Cuentas sobre esto. ¿Y qué pasa entonces si no cumplimos, ¿ok? En materia de una retención correcta, ¿ok? Por un lado, aquel impuesto a cargo de terceros que dejemos de retener, aunque sea por ignorancia, la empresa no está exenta, siempre tendrá que pagar impuestos sobre ese ingreso que no retuvo, y además, como estamos beneficiando al colaborador al no retenerle la cantidad correcta de impuestos, se vuelve un ingreso para el trabajador. O sea, gana por los dos lados, se vuelve un círculo que sí lo vamos a cortar, pero que nos va a costar más, ¿ok? Por otro lado, nos lleva a un retrabajo o a un reproceso que es, si ya de por sí debemos tener un control de CFDIs, ¿qué pasa cuando pagamos de más, cuando retenemos de menos, cuando pues enteramos incorrectamente el seguro? Empezamos también a ver cómo vamos a hacerlo con el colaborador, vamos a empezar a llegar a acuerdos, porque ¿qué pasa cuando yo pago un salario de más? ¿Cómo se lo descuento al trabajador? Vamos a hablar de la parte de descuentos cuando llegue el momento, ¿ok? Esto lo tengo que ajustar en la parte de impuestos sobre la renta. Oye, es que ya le retuve cierta cantidad porque me equivoqué y le pagué más días de lo que debía haberle pagado. ¿Cómo le voy a hacer? Hay que recalcular no solo los días, el impuesto, y empiezan los movimientos contables de cálculo. Entonces sí es muy importante esta parte, porque esta parte, repito, no solo lleva un retrabajo a la organización, muchas veces crea inconveniente en los trabajadores y todavía mucho más porque es el control. Porque todos esos conceptos que pagamos al trabajador, horas extras, bonos, salario, todo lo que le demos al trabajador en resarcición de los servicios prestados, pueden considerarse como integradores del salario, es decir, van a formar parte del salario de cotización y por lo tanto, si no tenemos ese control, no solo nos va a afectar el impuesto sobre la renta, nos puede afectar en el salario base de cotización y por lo tanto, tener que pagar más a Hacienda, al Seguro Social y pues obviamente al Infonavit. Entonces, vean por qué es importante esta parte. Por un lado, quitarle a la empresa la posibilidad de tener sanciones, de tener actualizaciones, de tener recargos, que le den una economía financiera más libre, que le eviten riesgos
¿ok? Porque hay otra serie más de obligaciones, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, que vamos a ir viendo y que derivan de estas leyes, ¿ok? Nada más les voy a decir las palabras de un empresario hace 2 meses y me dice, esto parece una pesadilla de la que no despierto. La verdad, yo desconocía todas estas obligaciones. De haberlo sabido, hubiese trabajado en esto. Ahorita no solo tengo puntos que tengo que cubrir, que me cuestan más por la cantidad de gente que tengo que establecer, tengo sanciones que pagar y esto afecta mi estado financiero, mi flujo de efectivo en forma grande. No lleguemos a esto. Trabajemos de una manera preventiva que nos ayude a cuidar la salud financiera que impacta en la imagen de nosotros como organización ante todas esas partes relacionadas, inversionistas, empleados, clientes, gobierno, comunidad en la que estamos, y también cuidemos la salud de nuestros colaboradores, porque cumpliendo con esta parte, el trabajador se siente respaldado, sabe que su empresa está cumpliendo con, ahora sí, los derechos que él tiene, ¿ok? En caso de que Dios no lo quiera suceda con algo, su salario está correctamente determinado ante el Seguro Social, su familia podrá recibir una correcta pensión, que sus créditos, ya sea de Infonavit, de Fonacot, se están reteniendo y principalmente que sabe que ante cualquier situación la empresa trabaja cuidando la normatividad de la empresa. ¿Mm? Cuidemos estos riesgos. Yo lo dejo esta mañana hasta aquí y pues ya cada martes iremos desarrollando algún tema de importancia, tanto en la parte de ley federal del trabajo, parte de ley del impuesto sobre la renta, parte de la ley del seguro social. Estaremos hablando de estos costos que son la parte que amplía y complementa la parte de sanciones en materia de seguridad e higiene. Y para los que quieran, hablando de estos, dentro de estos 2 años también, como dice Anita, pues ahora sí, parte de este festejo en alianza con Ofelia Cámara SCP y asociados, abrimos el primer curso o taller de especialización de nómina que debe arrancar el 22 de octubre, precisamente viendo las responsabilidades que tenemos nosotros como empresa en materia de impuestos sobre la renta, en materia de ley federal del trabajo, en materia de seguro social, derivados de qué? De esa relación colectiva. Todo lo que tiene que ver en materia de obligación y cumplimiento de nómina, empezando por cómo sabemos si nuestro recibo cumple con los requisitos legales para poderlos deducir, porque el que no lo sabe, si yo dejo en mi recibo algún aspecto o no cumplo con algún aspecto que la normativa me establece, puedo dejar ese pago no deducible para mi organización. Pues hay muchos aspectos que revisar y pues ante la necesidad que hemos recibido también de clientes que nos piden asesorarles en este regreso a la contratación, a partir del 22 de octubre, pues ahora sí vamos a abrir el espacio para la especialización de nóminas que va enfocados a todos los que estén en esta área, tanto a los que hacen la nómina, esto ayuda a tener colaboradores más contentos, como para quien controla toda la información derivada de nóminas para que pueda cumplir sus obligaciones de manera cabal y oportuna. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Janine, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos verlos el siguiente martes. Si desean más webinars de formación, en el chat les dejamos el link a nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir y ahí pueden encontrar más de 20 videos acerca de formación en recursos humanos. Que pasen bonito día.